Bueno, con este video mi interés es hacer una especie de biofilmografía de Jorge Cedrón para ponerlo como un ejemplo de lo que es la figura del director en el exilio y además porque es uno de los directores argentinos sobre los que menos se ha estudiado y a él lo podríamos sumar también a Humberto Ríos, que en realidad era de nacionalidad boliviana, pero trabajó en Argentina y que también fue un exiliado. Y junto a estos dos realizadores también es importante mencionar a Enrique Juárez, que es un director desaparecido y que ya lo hemos mencionado cuando hablamos de la película Ya es tiempo de violencia. Y otro director también poco estudiado dentro de este grupo de cineastas políticos de los años 60 y 70 ha sido Nemesio Juárez, que era hermano precisamente de Enrique Juárez. Pero vamos a centrarnos en la figura de Jorge Cedrón, que tiene bastante para decirnos sobre esta situación del cine hecho en el exilio. En principio podemos decir que Cedrón pertenecía a una familia de artistas. Dentro de su parentela encontramos a su hermano Alberto, que era artista plástico, también su otro hermano Juan fue el fundador del famoso Cuarteto Cedrón, un grupo de música vinculada con el tango, que también se tuvo que exiliar como Jorge y también a Francia a partir del año 74. Luego tenemos a su hermano Osvaldo, que era arquitecto, su hermana Rosa, que era poeta, y también su hermano Roberto Obili, que era su mellizo y que es actor. También Jorge Cedrón es tío del actor recientemente fallecido Pablo Cedrón, que era hijo de Alberto. O sea que tenemos toda una raigambre artística en toda la familia. Cedrón Jorge nació en el año 42 y en 1960 ingresó a una escuela de cine que no hemos mencionado, pero que tenemos que sumar junto a la Escuela de Cine de Santa Fe, que es la escuela de la Universidad de La Plata. Si bien no estuvo mucho tiempo ahí, porque la formación de Jorge Cedrón fue más bien autodidacta, pero en esta escuela también tuvo un breve pasaje Raimundo Gleiser. La primera incursión de Jorge Cedrón en la realización se dio a través de un cortometraje titulado La vereda de enfrente, que es del año 1963, que retrata la marginalidad de la vida en la isla Maciel, un lugar conocido por ser un asentamiento de prostíbulos. Y su segunda película fue del año 1967 y se tituló El otro oficio, en donde precisamente Gleiser participó también como director de fotografía, aunque aparentemente por peleas entre ambos, Gleiser abandonaría la filmación. El otro oficio del que habla esta película se trata del oficio difícil de buscar trabajo, con lo cual dentro de las temáticas que empiezan a aparecer en su filmografía ya desde el inicio, está esta cuestión de la marginalidad y de las preocupaciones sociales. Eh, entonces podemos ver que en estas dos primeras películas ya se empieza a marcar el terreno, la línea de lo que sería toda su filmografía, este testimonio de situaciones sociales y políticas en emergencia. Y en el interín entre estas dos películas, Cedrón vivió 2 años en Brasil, donde pudo adquirir cierta experiencia haciendo cine publicitario y participando de algunos trabajos de fotografía. Luego saltamos al año 1968, donde tuvo una participación como actor en la película de Players versus Ángeles Caídos de Alberto Fischerman, donde ya lo hemos podido ver específicamente en una secuencia titulada La fiesta de los espíritus, filmada por el grupo de los cinco, en donde participaron varios directores de cine y artistas del Instituto Di Tella. En 1970, junto con Fischerman nuevamente, Cedrón integró un proyecto que también hemos referido,
que fue un proyecto que hicieron varios cineastas vinculados a la experimentación, habíamos dicho en protesta por la censura a una película que se estaba haciendo en la Escuela de Cine de Santa Fe, y que consistió en la filmación de 10 cortometrajes que se tenían que hacer en el transcurso de una noche. Este proyecto se tituló La noche de las cámaras despiertas y el cortometraje filmado por Cedrón fue La hora de los trastornos. 1970 fue también el año de su primer largometraje, que fue El habilitado, que filmó en Mar del Plata, precisamente su ciudad natal. El dinero para realizar esta película lo consiguió gracias a la realización de películas institucionales para el Banco Ciudad y algunas películas turísticas. La película lo que hace es contrastar el submundo marginal de la ciudad de Mar del Plata con esa imagen turística de la ciudad feliz que suele promocionarse. Y el Banco Ciudad también financiaría su siguiente largometraje, que es una película súper interesante y que vamos a ver en próximas semanas, que es Por los senderos del Libertador, un documental acerca de José de San Martín que se lanzó en el periodo conocido como el Onganiato. Y acá me gustaría detenerme un poco porque hay algo muy interesante en la carrera de Jorge Cedrón, y es que su esposa, Marta Montero, era hija del entonces presidente del Banco Central, que era alguien que estaba vinculado al ejército. De hecho, esta película fue financiada o más bien contó con el auspicio del Instituto Militar Argentino, que estaba encantado de que se hiciera una película acerca de San Martín, y al mismo tiempo la película de Cedrón se lanzó mientras estaba promocionando un film oficialista sobre San Martín, que fue El Santo de la Espada de Leopoldo Torre Nilsson. Cedrón lo que hizo fue aprovechar a su suegro para subvencionar una película contraria a las ideas conservadoras del ámbito donde este hombre se movía. Y aunque por los senderos del Libertador no establece ningún presupuesto ideológico que la haya hecho candidata a la censura, sí fue una película que se destacó frente a otro ciclo de films militaristas que se hicieron en este periodo del Onganiato, y se destacó por la experimentación estética que vamos a ver en este largometraje hecho por Cedrón y que no estaba tan presente en los films oficiales. Luego filmó una película en forma clandestina que podríamos considerarlo que fue un punto de inflexión en su filmografía y que fue Operación Masacre, que está basada en la novela periodística homónima de Rodolfo Walsh, que versó en torno a los fusilamientos ilegales que se realizaron a supuestos militantes peronistas a los que se los acusó de un levantamiento contra el gobierno que había derrocado a Perón. En diferentes momentos de su vida, Cedrón tuvo acercamiento a organizaciones militantes, básicamente de orientación peronista, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, pero no fue un militante propiamente dicho. Podríamos decir que fue más bien un simpatizante, pero no alguien que se haya sumado a las filas como militante. Pero eso no lo libró aún así de verse obligado a exiliarse. Y eso sucedió cuando se instaló la dictadura que comenzó en 1976. Pero, yendo un poco antes en el tiempo, porque Operación Masacre se filmó en el año 72, bajo otro gobierno militar, Operación Masacre fue su última película filmada en Argentina. Y como dije recién, hecha en la clandestinidad. No se pudo estrenar en su momento por obvias razones, pero en el año siguiente a su realización, en el año 73, con la llegada de Héctor Cámpora al gobierno, se pudo estrenar gracias a la liberación de films prohibidos hecha por
Octavio Getino, que en ese entonces cumplió funciones como interventor del ente de calificación cinematográfica, ¿no? Junto con esta película se levantaron prohibiciones, por ejemplo, de La Hora de los Hornos, ¿no? Así que por este tiempo breve la película se pudo exhibir públicamente. Pero en 1976 finalmente empezó su experiencia como exiliado en París y Resistir, del año 1978, fue su primera película en el exilio, que consiste en una larga entrevista al jefe de la organización peronista Montoneros, Mario Firmenich, que también estaba exiliado. Esta película Cedrón la realizó bajo un seudónimo, el seudónimo Julián Kalinki, que refiere a cuestiones vinculadas con su vida personal, ¿no? Julián es el nombre de su hijo y Kalinki es un nombre inventado junto a su hija, la hoy cineasta Lucía Cedrón, que no mencioné dentro de toda su parentela vinculada con el mundo artístico, pero bueno, su hija hoy en día es realizadora. Entonces, este nombre que él utilizó para filmar esa película en el exilio está muy vinculada con el mundo de los afectos, y esto es muy interesante para hablar de la emotividad del exiliado. Y en 1979 realizó para la televisión la película Tango, que también se la conoce como Gotán, donde conjuga una especie de historia de Argentina con fondo musical de tango. Esta fue su última película, ya que en 1980 murió de forma misteriosa en una comisaría de París. Su muerte se caratuló como suicidio, aunque hay serias sospechas de parte de su familia de que pudo haber sido un asesinato o una inducción al suicidio, ya que ha habido situaciones un poco claras en el momento de su muerte, y además porque aparentemente en París circulaba una organización que estaba asociada a la Marina Argentina, que fue el Centro Piloto de París, que se encargaba de vigilar a los exiliados en ese país. Por lo tanto, existe la posibilidad de que haya habido alguna situación escabrosa de ese tipo. Cedrón tuvo algunos proyectos cinematográficos inconclusos. Uno fue antes de exiliarse, que fue un proyecto de realización conjunta con Enrique Juárez, y el otro fue la producción de Mascaro, cuyo guión Cedrón lo escribió con Haroldo Conti. Esto es un recorrido bastante somero sobre su filmografía. Habría que agregar acerca de su trabajo que su película Operación Masacre, antes de su estreno en el 73, como dijimos, se proyectó en fábricas y en barrios populares gracias a las redes de distribución que tenían las organizaciones Cine Liberación y Cine de la Base. Y menciono esto porque si bien Cedrón no se involucró nunca a un grupo de militancia propiamente dicho, sin embargo, su asociación con estas agrupaciones para distribuir su película o su participación con el grupo de los cinco, que no era un grupo militante, pero era una agrupación de realizadores, muestra que había una suerte de solidaridad e intercambio en estas diferentes vertientes del cine político que estamos estudiando. Si quieren conocer un poco más sobre Jorge Cedrón, hay un libro que se llama El cine quema, Jorge Cedrón, que es una recopilación de entrevistas tanto a Cedrón como a su familia o allegados, donde se hace una radiografía bastante completa sobre él y se dan un poco más de detalles acerca de estas sospechas en torno a su muerte. Y este libro está en consonancia con otro libro que tengo aquí, que es El cine quema Raimundo Gleiser, escrito por Fernando Peña y Carlos Ballina, no tanto escrito, sino más bien compilado por ellos, que bueno, la publicación sobre Cedrón está en la misma línea que este libro, que es muy interesante, y para aquellos que quieran trabajar con el cine militante y con Raimundo Gleiser en particular, este libro es muy útil.
Así que bueno, esto ha sido todo y en un próximo material vamos a trabajar con la película Resistir del año 78 de Jorge Cedrón para ver un ejemplo concreto de cine en el exilio.